Comenzamos la entrevista electoral de esta noche con el hasta hace poco presidente del Athletic, ahora ya candidato oficial de nuevo a la reelección. Señor García Maco, muy buenas noches y bienvenido. Gabón, es que ricasco. Y siendo ya candidato electoral, o siendo ya candidato oficial a la reelección a la presidencia del Athletic, la primera pregunta que yo le tengo que hacer es ¿por qué después de 4 años de mucho trabajo, supongo, y de muchos desvelos, decide seguir de nuevo en esta intentona, en el intento de seguir siendo otros 4 años el máximo referente del Athletic? Bueno, pues porque creemos que nuestro proyecto, que es un proyecto que, bueno, y yo creo que en eso hay consenso, ha dotado al club de estabilidad, de seguridad, de solvencia en muchos ámbitos, es un proyecto que no está acabado, que precisamente está en el, pues por decir así, en la mitad de su recorrido completo, ¿no? Y por eso pedimos a los socios del Athletic, a los socios y socias del Athletic, su confianza, que revaliden la confianza que nos dieron hace 4 años para culminar este proyecto. Y precisamente entrando en una fase de crecimiento del club netamente en todos sus ámbitos. Hemos pasado 4 años, efectivamente, como decía usted, con mucho trabajo, con aciertos, con errores, pero desde luego con muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, mucha entrega, mucho compromiso con el club, y a partir de este momento creemos que sobre las bases firmes asentadas durante este periodo de 4 años llega el momento de crecer y de ser ambiciosos en todos los ámbitos. ¿Aportando qué? Pues fundamentalmente en esta época de crisis, en esta época de dudas en tantos ámbitos de nuestra sociedad, pues aportando nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestro conocimiento de las circunstancias del club y del mundo terriblemente complicado y competitivo del fútbol profesional, pues en beneficio del Athletic, desde la defensa de nuestras bases constitutivas, el Athletic de todos y para todos, el Athletic como club deportivo, de nuestra filosofía deportiva, desde la defensa de nuestros valores, pero con muchísima capacidad de trabajo y muchísimo compromiso. Han sido 4 años en los que el Athletic, yo creo que esto lo reconoce absolutamente todo el mundo, ha cambiado sustancialmente, o por lo menos su figura en el panorama futbolístico que nos envuelve ha cambiado sustancialmente. ¿Cuál sería, a su juicio, la radiografía de aquel Athletic de hace 4 años y la del mes de junio de este 2011 en el que usted ahora mismo está? Sí, pues yo creo que era un Athletic, yo creo que eso es objetivo deportivamente. Veníamos de prácticamente las 2 peores temporadas de la historia. Institucionalmente estábamos pasando una época muy convulsa en la que se sucedían presidentes y juntas directivas sin capacidad para desarrollar proyectos con continuidad. Había hasta, desde el punto de vista existencial, dudas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, sobre si el modelo del Athletic era viable en el mundo del fútbol profesional actual. Y bueno, nosotros lo que hemos aportado, y desde luego había una estructura en el club basada con, bueno, pues relaciones contractuales pues insostenibles y que no tenían parangón, no se daban en otros clubes, ni siquiera en otros ámbitos de la empresa privada, y nosotros llegamos, como le dijimos entonces, con un programa de regeneración y de asentamiento del club. Creemos que eso está conseguido. Hoy nadie se cuestiona que el objetivo del Athletic sea salvar la categoría, como era hace 4 años. Hoy nadie se cuestiona si el modelo del Athletic es viable o no. Todos sabemos que es viable y que está perfectamente reafirmado. Se dudaba de nuestro modelo de cantera. Hoy nadie duda de que es un modelo que está funcionando. 24 internacionales en este momento en todas las categorías. 4 de nuestros jugadores con la sub-21 van a disputar la final del europeo del próximo sábado. Tenemos el equipo en Europa, tenemos campeones del mundo, tenemos una plantilla vinculada al club, muy fidelizada, joven, ambiciosa, competitiva, y desde el punto de vista económico tenemos totalmente asentado el club. Lo que antes era déficit estructural, en este momento es un equilibrio presupuestario estructural, conseguido durante 4 años por lo menos, y ha habido errores, también se lo reconozco, pero lo cierto es que la radiografía del club y la posición del mismo en el concierto de los clubes de la Liga ha cambiado radicalmente. Un balance claro de 4 años de gestión el que hace Fernando García Macua, el que, insisto, desde ayer es ya oficialmente el nuevo candidato o candidato de nuevo a la presidencia, a las elecciones del Athletic. Fernando García Macua llegó a Ibaigane hace 4 años tras derrotar en las elecciones a Juan Carlos Erkoreka. El club se encontraba en una situación de profunda crisis en todos sus ámbitos. El Athletic se había jugado la permanencia en el último partido de la temporada. El pesimismo de la masa social era evidente y uno de los grandes proyectos que debía de garantizar el futuro deportivo y económico del club
el nuevo San Mamés no terminaba de arrancar. Fernando García Macua se puso manos a la obra y con Joaquín Caparrós al frente del equipo, el Athletic finalizó su primera campaña sin apuros en la mitad de la tabla. La temporada siguiente la afición rojiblanca pudo disfrutar de una final de Copa, algo que no sucedía desde hacía 25 años. Ello propició que el Athletic volviera a Europa, donde Iker Muniain debutó con tan solo 16 años. García Macua apuntaló la plantilla y renovó a los estratégicos. Llorente por fin había explotado. Esta temporada el equipo ha quedado sexto y vuelve a Europa con un equipo donde se cuentan hasta 6 internacionales, con la última incorporación de Ander Herrera. La plantilla se ha revalorizado considerablemente. García Macua consiguió por fin aunar todas las voluntades en torno a San Mamés Barría y el nuevo campo ya está en marcha como modelo del ilusionante futuro del Athletic. El balance, señor García Macua, es claro. Además yo creo que reconocido por prácticamente todo el mundo. La pregunta es, pensando en los próximos 4 años, alguno diría más de lo mismo, que normalmente suele ser un refrán o una expresión que no es positiva, en este caso podría entenderse como positiva, ¿se puede ser el leitmotiv de su proyecto de gestión? Sí, lo decimos en nuestro lema, más pero mejor todavía. Es decir, no solo es más, sino que es más en cantidad, pero más en calidad también de lo que creemos que podemos aportar al club, porque efectivamente creemos que están sentadas unas bases muy importantes y que este es el momento de tener ambición y de crecer, pero haciéndolo desde una ambición sana, sin elucubraciones, con la experiencia que nos da el saber cómo se gestionan los malos y los buenos momentos, con tranquilidad, con sentido común, aportando seguridad y estabilidad. Eso es lo que queremos hacer, crecer sí, pero sobre bases firmes y con criterios de sentido común y mucho sentimiento atlético. Y con la sensación de que la palabra gestión es la clave de alguna forma de su proyecto, de su forma de gobierno. Bueno, gestión, pero gestión del Athletic y para el Athletic, es decir, partiendo de todos los principios que están, de alguna manera, que conforman la naturaleza del Athletic, pero gestión, claro, porque es como al jugador que además de amor a los colores se le exige sudor, ¿no? Y esfuerzo y trabajo al jugador y a los técnicos, a los dirigentes, a los miembros de la Junta Directiva se nos ha de exigir y nosotros comprometemos toda nuestra capacidad en ese sentido, además de amor a los colores, a los principios, a los valores del club se nos debe exigir y en eso estamos comprometidos, gestión, trabajo y compromiso con el club. Gestión, una palabra que también en esta campaña hemos escuchado previamente en la boca del propio candidato. Escuchemos una reflexión al respecto que hacía hace unas fechas. El problema no era ni es, por tanto, ni los valores, ni el sentimiento, ni la filosofía que compartimos todos. El problema es cómo se hacen las cosas. Valores sí, decía en 2007 y reitero, pero gestión también. Valores sí, pero gestión también. Son elementos que para usted en absoluto están contrapuestos. No, tienen que ser son absolutamente complementarios. La gestión sin sentimiento nos daría igual ser un club con toda la fuerza sentimental que tiene el Athletic, y renunciar a todos los elementos inmateriales afectivos sería suicida, porque nos convertiríamos pues, en una simple empresa, y sin embargo gestionar los sentimientos sin elementos racionales de cabeza, sin la cabeza, sin buscar la eficacia, la eficiencia y la competitividad, pues sería también suicida, ¿no? Porque nos quedaríamos en unos enunciados filosóficos muy bonitos, pero carentes de contenido. Entonces, la justa medida de compenetración entre la cabeza y el corazón, entre el sentimiento y lo puramente racional, entre la gestión y los valores, pues es lo que hace que el Athletic pues funcione como está funcionando en este momento. Hablábamos nosotros de objetivo cumplido en el informe de presentación del candidato. En estos 4 años habrá habido, me imagino, también cosas que le hayan dejado un sabor de boca, bueno, pues diferente. Sí, nosotros somos conscientes. Lo que pasa es que también asumimos que el ejercer responsabilidades implica asumir el riesgo de equivocarte. Y nosotros asumimos que nos hemos equivocado, creyendo que íbamos a acertar, hemos errado. Y bueno, lo hemos reconocido en más de una ocasión ante nuestros socios y socias, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues nunca nos han dolido prendas o hemos tenido problemas en ejercicios de autocrítica, en el sentido de que de la crítica, de la consideración, siempre relativizando las acciones de uno mismo, hay que sacar lecciones para el futuro, ¿no? Por poner algunos de los temas que se han puesto sobre la mesa, se ha hablado en ocasiones de uno de los lunares de la gestión, bueno,
ligado, por cierto, a un momento especialmente brillante, el tema famoso de las entradas a la final de Copa, difícil de gestionar siempre. Difícil de gestionar, hombre, efectivamente, y me alegro que haga usted que contextualice perfectamente la cuestión esa, que efectivamente nos supuso quebraderos de cabeza, problemas, desgaste ante nuestros socios, la gestión del tema de las entradas de la final de Copa, pero lo importante es que efectivamente, bueno, lo importante, uno de los elementos que no debe olvidarse es que ello se enmarca en lo que es la disputa de una final de Copa por primera vez en 25 años y todo lo que eso supuso a nivel de apoyo social, de presencia del Athletic, de reforzamiento de los lazos entre el club y su afición y su entorno social, tanto en Euskadi o en Vizcaya como fuera de aquí. Pero es lo cierto que hay una gestión endiabladamente difícil que no supimos hacer a la altura de lo que exigen y merecen nuestros socios. Teníamos más de 70.000 peticiones, apenas algo más de 20.000 o poco más de... Sí, yo creo que eran en el entorno de, no recuerdo ahora las cifras exactas, de 20.000 localidades a disposición del club, y eso nos ocasionó problemas gravísimos en la gestión de ese bien tan escaso para una petición tan abrumadora por parte de nuestros socios y nuestros seguidores. Hay aficionados, críticos, periodistas que en alguna ocasión han puesto también como otro de los elementos que se podrían discutir de su gestión el famoso tema Duriz. Recientemente lo ha explicado y entiendo que es un tema en el que se reafirma plenamente en lo hecho. Sí, claro, porque nosotros, y lo decía antes, muchas veces el gestionar tiene que ver con implica asumir riesgos. Nosotros en el tema Duriz teníamos en ese verano una situación en la que, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de los técnicos, pues bueno, existía una duda sobre si el rol de Fernando Llorente en el equipo podía seguir creciendo si, bueno, pues existía una figura como la de Aris en el club, que tenía su edad y tenía sus aptitudes o sus capacidades, si podía seguir, si tenía de alguna manera esa figura. Y después había otro tema, que era el tema del pago de Zubiaurre, de los prácticamente 6 millones de euros del traspaso, de la indemnización por el tema de Zubiaurre a la Real Sociedad, que sabíamos que íbamos a tener que hacer en pocas semanas porque venía la ejecutoria judicial y que ahí no teníamos aplazamiento o posibilidad de obtener ningún tipo de aplazamiento o negociación con la Real Sociedad. Teníamos que hacer ese pago al contado y de una sola vez, y nosotros necesitábamos acopiar recursos, porque hay que recordar que el tema de Zubiaurre, cuando llegamos nosotros al club, estaba pendiente de resolución judicial, estaba avalado por el club, es decir, quiere decir que simplemente había un aval bancario, pero no se había desembolsado cantidad alguna. Y en el momento que sale la sentencia y empieza el camino hacia su ejecución, pues nosotros sabíamos que teníamos un plazo de 2-3 meses para hacer frente al pago de 6 millones de euros en una situación en la que, bueno, quizás ahora hubiéramos tenido más capacidad de acudir al crédito bancario, pero en aquel momento pues era muy difícil porque andábamos muy ajustados. No teníamos esos 6 millones que teníamos que pagar y hubiéramos tenido que afrontar pues embargos y situaciones absolutamente desconocidas en la vida del Athletic, que teníamos que evitar por cualquier medio, y también eso influyó, claro que sí. El conjunto de elementos que tenía la Junta Directiva, informes de los técnicos, situación, requerimientos de tesorería, perspectiva de que venía un relevo de garantías deportivamente, como era Fernando Llorente, pues nos hicieron, globalmente valorada la situación, el dar ese paso. En aquellas circunstancias, con todos esos datos, yo hubiera hecho lo mismo.